Hoy vamos a tener la quinta parte de Preparando el Gobierno Mundial. Va a ser muy monotemático, totalmente dedicado a una chica adolescente. Y vais a daros cuenta que no vamos a terminar hoy el tema sobre ella. Es una chica sumamente conocida, Greta Thunberg. Vais a poder comprobar todo o mucho de lo que ha salido respecto a ella. Datos correctos, otros especulativos, dicen. Unos dicen cuestiones conspiranoicas, otros sencillamente tonterías y otros ya no tienen duda. Pero es curioso porque cuando empiezas a indagar en todo ello desde hace ya tiempo de que ella surgió, muchas personas hablan sobre ella, sobre lo que está haciendo, y hablan de que si puede haber una manipulación detrás de ella misma, o es ella que lo hace todo porque sí, así, pero nadie la relaciona con alguien que habéis visto en portada. ¿Por qué? No lo sé. Pero cuando hemos visto ya 4 temas de Preparando el Gobierno Mundial, más todo lo que tenemos preparado para mostraros, no tendréis dudas. Tened presente que a quien vamos a ir analizando es una persona especial, realmente especial. Y creo sinceramente que ella también es sincera. Pero alguien la está moviendo. Y vaya que se la está moviendo. Y está siendo utilizada para unos fines muy concretos, de preparar un gobierno mundial. Lo iremos viendo poco a poco, mucha lectura y muchos vídeos, donde irán surgiendo datos para que vosotros mismos valoréis. Pero tened presente que este tema no es un tema aislado, es un tema que evidentemente tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con Amazonia y tiene que ver con el papado, con la ONU y con lo que nos están preparando para llevarnos a eso, a un gobierno mundial. Pero cuidado porque con ese gobierno mundial, ya lo sabéis, viene algo asociado, un día de reposo para todo el mundo, y que precisamente no es el día de Dios, sino el que ha suplantado al día de Dios, el plagio satánico. Un día de reposo a la semana. No será el sábado, será el domingo. La encíclica Laudato Si habló de ello. ¿No lo habéis visto? Mirad lo que hemos presentado al respecto. Sabiendo todo esto, comprenderéis mucho mejor los temas que iremos presentando a partir de ahora. Vamos a ello. Pues bien, os decía que os fijaseis en la imagen de portada. Me aparto un poco, no hace falta, ya lo veis ahora directamente. El Papa junto a esta chica. Alguien más en medio de ellos, en segundo término.
es el padre de esta chica. Iremos viendo el momento de esta fotografía, cómo se produjo y el diálogo que también surgió en esos momentos entre unos y otros. Es desde luego algo que no tiene desperdicio y nos va a servir para mucho. Pero ya sin más vamos a introducir el tema con un vídeo. Quiero que entren en pánico. Esta fue una de las frases ya contundentes de esta chica, que dicen que, claro, es su mensaje de una activista ambiental de 16 años en Davos, ya sabéis, un lugar donde se habla de comercio, básicamente, a nivel mundial. Fijaos bien en sus palabras. Si os habéis fijado, esta chica con 16 años ya es invitada a la COP21, también a Davos. 16 años, te invitan a hablar en estos lugares. ¿Cómo se consigue eso? Si alguna otra persona de 16 años se le da por querer ir a esos lugares, evidentemente lo tiene difícil. Pero algo se ha movido para que esta chica sea invitada a esos lugares. Dice que además quiero que entren en pánico como ella siente cada día. Está viviendo en terror, en pánico, debido a lo que ha aprendido sobre el tema del cambio climático. Y eso lo quiere transmitir para que todos entren en ese pánico colectivo. Bueno, es algo peligroso, ¿eh? Sentir un pánico y estar obsesionado tanto con una cuestión así, ¿hasta dónde puede llegar una persona, eh? Si ve que no hay una solución al respecto, puede autoterminarse a sí misma, ¿eh? Bien, esto no es todo. Os habéis fijado también que en el transcurso de este vídeo hay unas declaraciones de uno de los señores ponentes que habla de cómo el cambio climático afecta a la paz y seguridad. ¿Habéis oído bien? Paz y seguridad. ¿Quién lo iba a decir hace un tiempo, eh? Pero la Biblia sí. Jesús nos lo dijo hace 2000 años. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Y lo sabíamos que iba asociado a cuestiones de Medio Oriente, lo sabíamos que iba asociado a otros aspectos, pero fijaos cómo ahora también es sobre el cambio climático. No es lo único que veremos, que ya empieza a marcar unas trazas. Habéis visto también como el señor Guterres, el presidente actual de la ONU, es muy claro también hablando de las referencias a este cambio climático que va por delante de nosotros, que nos supera y que si no se evita ya es catástrofe lo que nos viene. Bueno, pues aún hay más. Mirad este otro vídeo. Es una entrevista a Greta Thunberg. Dicen que era el símbolo de las protestas por el clima y lo sigue siendo. Esto era de sus inicios. Ya veréis que hoy lo que os estamos haciendo es mostrar una serie de noticias en general que han ido surgiendo sobre ella por fecha que han ido surgiendo. Veréis que algunos aspectos son anteriores, otros posteriores, pero es así porque lo que os hemos querido ir mostrando aquí es ver ese proceso que los medios difunden, los medios masivos y otros que son quizás bastante minoritarios, pero que también han escrito al respecto. Y vídeos que tienen que ver con todo este tema. Vamos a ver ahora estad atentos. Al comienzo de este vídeo, ella misma dice que aparece en el momento oportuno. Y es verdad, ha aparecido en el momento más oportuno cuando ya se estaba tratando tanto sobre este tema. Y aparece y salta a la escena directamente a la popularidad de buenas a primeras. Ella misma cuenta su historia, cuenta algo sobre ella misma, de cuando tenía 11 años. Y habla de su problema mental que tiene. Y es un síntoma que después veremos. En esa cuestión mental suya, las cosas las magnifica, las hace grandes, no puede dejarlas pasar y le da muchas vueltas. Y dice que precisamente cuando se enteró del tema del cambio climático con 11 años, dejó de comer, se deprimió, lo estaba pasando realmente mal. Y a partir de aquí empieza a tomar medidas. Pero lo pasó, ya lo veis cómo, debido a que le da vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Si os habéis fijado, durante un momento de su discurso dice algo importantísimo. Habla de que el cambio climático a quien más afecta es a las mujeres y que son las más activas y las más activistas, por tanto. Y dice que no hay que dejar de lado que feminismo y cambio climático van de la mano.
En fin, si uno no supiera nada sobre el tema del nuevo orden mundial, evidentemente podría pasar desapercibido esta conjunción de conceptos. Pero cuando ya hemos visto toda esa agenda que están siguiendo para implementar lo que buscan, a partir de allí ya la cosa cambia. Ya empiezas a decir, aquí está pasando algo que va mucho más allá de lo que normalmente se está tratando. Fijaos ahora también en este escrito que aparece sobre Greta Thunberg y esa organización que ha surgido a través de ella, Fridays for Future, o ¿cómo sería esto en inglés? Fridays for Future. Pues ya lo habéis oído bien pronunciado. ¿Quién está detrás y quién paga todo? Fijaos que iremos mostrando escritos de personas que ya ven algo extraño y empiezan a sacar datos al respecto. Y bueno, cuando vas mirando y comprobando datos, es verdad, no he visto que se hayan inventado datos. Sí que es cierto que, por ejemplo, la fotografía que estáis viendo en la parte superior donde aparece esta chica con alguien más, esta foto después fue manipulada, le cambiaron la cabeza al señor que aparece en la foto y le pusieron a George Soros. Y mucha gente creyó que esto era cierto. Bueno, no ese es el caso, eso es una falsedad. Pero sí que aparecerá algo al respecto también sobre George Soros en su momento. Vamos a leer el artículo entero que fue escrito, donde nos da una serie de detalles que no podemos obviar. Uno se pregunta de dónde proviene todo el dinero para las huelgas estudiantiles de los viernes para el futuro de Greta Thunberg, y quién financia y organiza todas las presentaciones, eventos y publicidad. La respuesta te sorprenderá. Paramos un momento para decir algo. Si os habéis fijado, ella habla de que hizo una huelga. Fue sola a hacer la primera huelga, era un viernes. Y a partir de allí se van añadiendo otros jóvenes y después se va haciendo todo un movimiento al respecto. Pero, ¿por qué se produjo eso? Seguramente si cualquiera de vosotros, y siendo de esa edad, se pone en un colegio con un letrerito hablando sobre el cambio climático y no asiste a clase, si no hubiese habido todo este movimiento, seguramente esa criatura tendría problemas. Problemas por no asistir a clase en este sentido, y seguramente nadie le hubiese hecho caso. Pero surgió algo para que alguien le hiciese caso, y veremos si eso se produjo porque sí, o alguien trabajó para esa primera imagen que dio la vuelta al mundo y que inició la carrera estratosférica de esta chica, con todo lo que esto implicaba. Dicho esto, vamos a ver un poco sobre toda esta cuestión. Es un movimiento controlado del lobby ecológico con inversores que son millones. Echemos un vistazo al sitio web fridaysforfuture.org, los viernes para el futuro. Por ejemplo, fridaysforfuture.org conduce a schoolstrikeforclimate.com y el número de teléfono proporcionado a Charlie Good de 350.org, un profesional de izquierda, activista climático y operador de campaña de Australia.350.org. Es una organización internacional de cambio climático fundada por el autor estadounidense y activista ambiental Bill McKibben. El objetivo de 350.org es construir un movimiento global de base para la protección del clima. Bueno, ya veis que hay toda una organización muy bien montada al respecto, ¿eh? Vamos a ver más cosas. También detrás del sitio web alemán Fridays for Future, fridaysforfuture.de, hay ciertos activistas políticos de los círculos de izquierda. La página está registrada en un Ronja-Thein en Lorenstein-Damm, 8 en Kiel. Bueno. En esta dirección, un lugar de reunión alternativo a la izquierda llamado Old Mu. Aquí es donde Boone Jugend se encuentra y tiene su oficina. Pero estos son solo peces pequeños en las grandes empresas. No fue por casualidad que surgió la idea de una huelga en la escuela. De ninguna manera fue una lluvia de ideas del activista desconocido, lo que se dice que Thunberg captó. De hecho, la historia es un poco diferente y ya es unos años más antigua. En la Cumbre Mundial de la Juventud en mayo del 2015, se nos ocurrió la idea de una huelga escolar mundial sobre el cambio climático. Hemos visto cómo nuestros políticos no han estado haciendo su tarea durante años. Prometieron evitar el cambio climático peligroso, pero nunca lo hicieron.
Después de varias reuniones con participantes de los 5 continentes, quedó claro que una huelga escolar global tendría un poder transformador al reunir a miles e incluso a millones en una red global de empoderamiento mientras actúa localmente. Fijaos que una vez más ya nos damos cuenta que hay todo movimiento que impulsa un objetivo. Y se pretendía hacer esto, una huelga general a nivel, bueno, tan mundial como pudiese ser, con tantas personas como pudieran asistir, para el tema del cambio climático y todo lo relacionado al respecto. Y cómo había que hacer un detonante para que la gente lo apoyara realmente. Allí apareció Greta Thunberg. Allí apareció esa primera chica que hacía esa huelga y cómo se empezó a generar todo un movimiento alrededor de ella. Pero algo había sido planeado ya antes, ¿eh? Sigamos viendo. Esta explicación esclarecedora se puede encontrar en el sitio web climbstrike.net, cuyos creadores participaron en la Global Youth Summit 2015. Allí, hace más de 3 años, se ideó la idea de los Viernes para el Futuro, o mejor dicho, decimos, evolucionó. Los autores intelectuales reales no son adolescentes, sino ciertamente adultos de dudosas redes globalistas. Porque la Cumbre Mundial de la Juventud está organizada por la Fundación Planta para el Planeta y detrás de ella se esconden grupos de expertos globalistas como el Rockefeller Club de Roma y la Fundación Alemana del Plan Marshall. Ya va saliendo quién está moviendo hilos y ya vimos la vinculación del Club de Roma con cuestiones masónicas y también papales, ¿eh? Con Plan for the Planet, hace 10 años, Felix Finkbeiner y su padre intentaron salvar el clima a través de la forestación de los medios con su padre. En ese momento, la atención de los medios seguía siendo modesta. En 2015 también hubo un llamado para organizar huelgas climáticas allí. Ya veis que en un principio parecía que la cosa no terminaba de cuajar, no crecía, no se expandía, pues se tenía que hacer un movimiento más fuerte para que las personas reaccionaran. Mirad qué sucedía. La Fundación Plan for the Planet está representada en Alemania por Friedrich Finkbeiner, el padre de Felix Finkbeiner. Finkbeiner es cofundador del Plan Marshall alemán y vicepresidente del Club de Roma en Alemania. Ambos son notorios think tank bajo la influencia de las élites del poder de Estados Unidos. El presidente del German Marshall Fund fue David Rockefeller. El Club de Roma ha estado difundiendo la ideología verde en la misión de Rockefeller desde finales de la década de 1960, ejecutando una sustancia sin escándalo sobre la supuesta escasez de recursos y propagando un genocidio global de la población mundial supuestamente demasiado grande. Ya veis cómo se iba produciendo todo, ¿eh? Hace muchos años que se está trabajando para esto y poco a poco se ha ido acelerando hasta el punto que ya veis a dónde hemos llegado y dónde llegaremos. No sé si os estáis percatando que todo el tema viene de ¿qué años? Los años 60. Empieza la cosa a ir avanzando, se genera el movimiento verde. Y todos recordamos, los que ya tenemos una cierta edad, cómo se empezó a apretar sobre toda esta cuestión. Las cosas no pasan de un día para otro, todo tiene un proceso y todo se prepara para que finalmente cuaje. Mirad qué más nos van diciendo, porque ya vemos aquí una implicación de ámbitos masónicos y también, como no, papales, porque van unidos, tal como hemos mostrado y demostrado. Finkbeiner también proporcionó el modelo para los íconos políticos actuales como Greta Thunberg. Su hijo Félix tenía solo 12 años en 2009, cuando bajo la influencia de su padre se convirtió en el símbolo de una nueva generación de protección climática, como la estrella en aquel entonces bajo el tenor Little Finkbeiner salva el mundo, informó. Los paralelos en el desarrollo del joven Félix y la joven Greta son inconfundibles. El malabarista del mercado financiero sueco, Ingmar Rönnskog, describe en una entrevista cómo tomó a Greta Thunberg por accidente, bajo su protección. Rönnskog tampoco es ajeno a la propaganda climática global. En 2017, el emprendedor financiero de larga data fundó la dudosa organización de protección climática No Tenemos Tiempo como una sociedad anónima. Ya ves que alguien interviene en la vida de esta chica y la acoge para empezar a catapultarla. ¿Y a qué pertenecía este señor? De los think tanks de la agenda global nació la idea de instrumentalizar a los estudiantes con grandes huelgas durante el tiempo de clase.
En la búsqueda de íconos adecuados para los estudiantes, casos extraños especiales como Greta Thunberg fueron útiles. Greta también proviene de una familia rica y famosa en Suecia y está relacionada en 7 esquinas con el investigador climático y ganador del premio Nobel Svante Arrhenius, quien en 1985 presentó una de las primeras teorías sobre el efecto invernadero. Eso también es muy conveniente. En Alemania, el movimiento Viernes para el Futuro también cuenta con el apoyo de profesionales políticos. Bueno, ya estáis viendo toda la trama, ¿eh? Ya hablaremos también de sus padres, quiénes son, en qué ámbitos se han movido, y sí, su familia es acomodada, muy acomodada, pero iremos viendo más datos aún. Jacob Bleisel, de 18 años, de Kiel, y la estudiante de 22 años, Luisa Marie Neubauer, de Hamburgo, Berlín, también son celebradas como iluminarias para la protesta. Pero ya no son estudiantes ingenuos, sino activistas políticos de los jóvenes verdes. Neubauer incluso recibió una beca para la Universidad de Göttingen de la cercana Fundación Heinrich Böll como agradecimiento por el exitoso PR político y se hizo conocida como Langstrecken Luisa debido a sus muchos viajes aéreos y ahora siempre está del lado de Greta. Solo al final de la cadena global de relaciones públicas climáticas están los miles de estudiantes desprevenidos que van a las demostraciones por una variedad de razones. Cuentan con el apoyo del Bund, Greenpeace, la izquierda intervencionista, las iglesias y otras ONGs. El idealismo ingenuo es una cosa, la apariencia de rebeldía la otra. Bueno, estáis viendo organizaciones que están ayudando a todos estos movimientos. De algunos, como Greenpeace y demás, ya hemos tratado. Hemos visto su vinculación por detrás con cuestiones masónicas y no solo esto, sino cómo se estaba moviendo todo el tema medioambiental desde hace años hasta el punto en que ahora se están recogiendo esos frutos. Ya sabíamos hace años, y de eso estuvimos tratando ya en nuestras primeras conferencias, sobre el año 2006 corría exactamente, todas estas cuestiones. Ahora, después de, han pasado 13 años, estamos viendo cómo realmente todo eso llevaba a lo que ya estábamos mostrando. ¿Y por qué sabíamos esto? Era lógico, por profecía bíblica. Y por profecía bíblica y los escritos inspirados de Ellen White, pudimos ir desarrollando toda una trama que iría viniendo y que ahora estamos comprobando. Las cosas no se hacen nunca porque sí. Satanás cuando trabaja, trabaja muy bien, pero trabaja con tiempo. Pero Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso acelera. Ya hablaremos de cómo sabe Satanás que le queda poco tiempo. Fijaos que aquí también nos habla no solo de cuestiones de partidos de izquierda y demás, porque a todo esto se van juntando gente de todos los ámbitos, pero también de iglesias y ONGs. La cuestión, ya veis, es mucho más complicada de lo que parece en un principio, que parece todo muy llano. Hay muchas intervenciones de muchos organismos y entre ellos todos estos. Sigamos viendo más cosas que tienen que ver con esta organización. ¿Os habéis fijado? Es curioso que sus iniciales sean FFF. En el abecedario, evidentemente, es la sexta letra. ¿Será una casualidad que dé 666? Bueno, pues cuando vemos la vinculación de todo esto, ya no debe sorprendernos. No debería extrañarnos para nada. No, que esto es una tontería. Bueno, pues será una tontería, pero cuando veáis todo lo que iremos mostrando, a ver si las tonterías se regiran y resulta que son verdades. Vamos a ver ahora otro vídeo. Un vídeo que es esencial para entender todo el desarrollo de lo que está aconteciendo. De hecho, es un vídeo que en el fondo nos marca el auténtico origen de dónde surge todo el tema del cambio climático. Algunos dirán, no, si eso surge de los datos científicos. Alguien ha movido los hilos para llegar hasta este punto. Y que es capaz de cambiar la mentalidad a través de informes y de lo que haga falta. Con esto no estoy negando que hay datos que son muy claros en algunos aspectos, pero otros, y ya hemos hablado también de ellos, de la gran manipulación de los mismos. El vídeo que ahora vais a ver es el momento esencial. Fijaos que aquí en esta foto aparece Greta, pero hay un titular que dice: pide al Papa que se una a la lucha contra el calentamiento global.
Bueno, es que el Papa ya hace tiempo que está hablando de esto, antes de Greta. Y ahora, fijaos cómo este movimiento está encabezado por alguien que no pertenece a la Iglesia católica estoy hablando, al menos ni como monja siquiera, y en cambio está liderando todo este movimiento, al cual ahora dice que el Papa se sume. Bueno, pues vamos a ver en verdad quién se suma a quién, porque es totalmente a la inversa. Me gustaría que estuvieseis atentos a la conversación. Fijaos que en medio hay un señor que lleva un papel en la mano y le está hablando al Papa, porque la niña no entiende ni papa de lo que el Papa dice, no sabe español. Entonces el Papa habla a través de este señor y este señor a través de etcétera, ¿entendéis? Bueno, pues estad atentos, porque después de este veremos otro vídeo y nos va a terminar de clarificar toda esta cuestión. Si os habéis fijado, hay una cámara que ya está siguiendo los pasos del Papa y se detiene la cámara evidentemente ya en estos momentos. Ya sabían que alguien estaba allí y que era esta niña con este otro señor. Dice que había hablado con la secretaría incluso del Vaticano para poder tener este momento de encuentro. El Papa no pasa por allí por casualidad, ni ellos están allí por casualidad. Es un encuentro buscado. Y si os dais cuenta también, este chico que está en medio de ellos dos le dice al Papa que si puede hacerse una foto con la niña y el mensaje que lleva en el papel escrito. Y el Papa le dice que, bueno, que ya está bien así, que hay cámaras aquí que lo están viendo todo y fotografiando, y así queda más natural. Desde luego es que mejor no podía expresarlo, así queda más natural, naturalísimo, vamos. Tanto que todo el mundo se lo ha tragado, es curioso, ¿eh? Bueno, pues esto da que pensar, porque no está pasando porque sí. Y fijaos que la niña le da las gracias y le pide que se una a todo esto. Realmente alguien está informando muy mal a esta pobre muchacha, ¿eh? Pero muy mal, porque ella lo que le dicen, los que la están moviendo, se lo cree. Y la han llevado hasta allí y ella, claro, ¿qué sabe del Papa? Pues lo que están diciendo los medios de comunicación, de lo bueno que es en todos estos aspectos, de su lucha también por el cambio climático y por tanto, que trabajen juntos para ello. El Papa al finalizar dice lo de siempre, reza por mí, ¿eh? En fin, por más rezos que se levanten por el Papa lo va a tener claro. Atención ahora también, porque vamos a ver parte del mismo vídeo y aún hay algún detalle más. Vamos a fijarnos. Ya habéis visto, primero se trata de cómo ella tiene el síndrome de Asperger, que se obsesionan con algo y en su caso es el tema del cambio climático. Es llevada allí, en este caso, y tiene esta entrevista con el Papa, donde la niña dice algo que es sumamente importante y que quizás en el anterior vídeo lo puedes leer y pasarte desapercibido, pero ella le da las gracias al Papa por el tema del medio ambiente, pero además porque dice la verdad. ¿Os dais cuenta de la implicación de estas palabras de la gente que está siguiendo a esta chica? Millones de jóvenes empezarán a relacionar que lo que está diciendo el Papa es verdad. Y si es verdad en esto, seguramente será verdad absoluta en el resto de cosas. Y recordad que en el mismo vídeo, luego se nos habla sobre el tema de ¿qué? La Amazonia. Pero antes nos ha citado a Laudato Si, la encíclica del Papa que hablaba sobre el cambio climático, y no solo eso, no solo el medio ambiente, sino de todo el mundo, cómo debe cambiar incluso a nivel económico y social, para que se instauren formas de pensamiento, leyes en definitiva, a nivel mundial que consigan hacer ese cambio de mentalidad en todo el mundo y que salve el planeta en definitiva. Y allí es donde incluye precisamente al domingo como día de reposo a nivel mundial para arreglar hasta los problemas familiares. Y hablando de familias, habéis visto que la persona que al final saluda al Papa es precisamente el padre de esta chica. ¿No vamos ya ligando las cosas por dónde va? ¿Aún creéis que es el Papa utilizado por ellos
o estamos viendo que alguien lo utiliza al revés, la cuestión? Pues cada vez las cosas están apareciendo más claras, pero a mí personalmente me sigue sorprendiendo mucho que cuando se habla de temas de esta chica, en ningún momento se le esté dando importancia a este vital y trascendental momento en el cual ya se destapa todo. ¿Quién está detrás de esta cuestión? El papado. Y estad atentos porque hemos dicho que también en ese vídeo se hablaba sobre la Amazonia, ligando con todo ello. Dedicaremos temas también a la Amazonia, porque hay el sínodo de la Amazonia, y esto será un antes y un después en este mundo, tenedlo claro. Y veremos en qué consiste y qué está pasando alrededor de todo ello. Desde luego, ya os decía en un principio, cuando empezamos preparando el Gobierno Mundial, que quizás me tendría que cortar las palabras yo mismo cuando dijera, bueno, no sé si habrán más temas, porque esto está dando de mucho y mucho más que va a dar. Amazonia, preparaos porque realmente es sorprendente y veréis lo que ha hecho el Papa precisamente ayer. Es tremendo, pero no lo vamos a ver hoy, lo veremos en estas próximas conferencias, nos lo guardamos para mostrar también en el momento adecuado. Mirad también ahora este otro vídeo, las frases de Greta Thunberg que resonaron en la Asamblea de Francia. Sí, también estuvo en la Asamblea de Francia. Estad atentos porque son impresionantes. Dice que no hace falta que los escuchen a ellos, que son niños, sino a los científicos, y que se unan a la ciencia. No habla de los otros científicos que han dicho que de todo esto es otra historia, de lo que nos están contando algunos científicos, y estos suelen tener problemas, por decirlo. Pero si os habéis fijado, esto enlaza con lo que ha dicho un rato antes, y es sobre un año en concreto. ¿Os habéis fijado cuál? 2030. 2030. Y lo enlaza precisamente con todo esto. ¿Estamos viendo por dónde van las cosas? La Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible, la agenda que la ONU ha marcado, pero resulta que lo ha marcado porque el papado lo ha impuesto a la ONU, y la ONU lo está expandiendo a todos los países del mundo. ¿Vamos ya encajando las cosas o aún no? ¿Y a qué está haciendo? En consecuencia, uniendo ciencia ¿con qué? Con papado, con 2030, porque la Agenda 2030 va de lo mismo. Cuidado, porque si vosotros habéis seguido durante estos últimos años las noticias que hemos venido presentando de actualidad en temas vaticanos, os daréis cuenta de cómo desde ya el Papa anterior a este se estaba tratando del apoyo una vez más y la unión entre ciencia y religión de un modo sensato y con cordura, a tal punto que después aparece la Agenda 2030. Y en esos encuentros entre científicos y papado, lo que están tratando también es Agenda 2030. Y la ciencia está hablando de ese año continuamente en sus pronósticos de lo que puede pasar en estos 11 años. ¿Vamos viendo cómo va cuadrando todo? Si a esto le llamáis conspiración, llamadle como queráis. Pero lo que sería ser borreguismo no darse cuenta de ello. Vamos a ver aún más cosas. Los oscuros intereses detrás de la figura de Greta Thunberg. Muchos sitios web y personas la han tomado sin pensarlo como una adalid del movimiento contra el cambio climático. Sin embargo, más allá del mensaje ecológico se esconden los intereses de grandes lobbies y empresas energéticas, cuando no grandes contradicciones. Vamos a ver qué nos dice este artículo. Greta Thunberg se ha convertido en menos de un año en un icono mundial contra el cambio climático, pero su apabullante y sospechosamente rápido éxito ha impulsado y promovido, según las investigaciones de The Sunday Times, por grandes lobbies y empresas energéticas verdes que utilizarían a la joven de 16 años como la punta de lanza para facilitar la transición al corporativismo verde. El diario británico ha relacionado a la adolescente y su ascendente notoriedad con el magnate Ingmar Rentzhog, presidente de un think tank, laboratorio de ideas e investigación, del que son miembros desde políticos socialdemócratas suecos hasta ejecutivos de grandes empresas energéticas del país. Greta Thunberg
se dio a conocer con su famosa huelga escolar ante el Parlamento de Suecia en agosto del año pasado. El día 20, concretamente, Ingmar Reinzog subió a su página de Facebook una fotografía de la joven y esa misma tarde el periódico Dagens Nyheter, el de mayor tirada del país, publicó su historia. El resto ya lo conocemos. Sin embargo, las informaciones exclusivas del Times aseguran que su historia comenzó meses antes. ¿Os habéis fijado? Todo viene a raíz de una fotografía de esta persona, de este tal Ingmar, y lo sube a su Facebook y ya ¡pam!, se dispara todo. Qué casualidad, ¿no? Mirad ahora ese inicio del activismo. En mayo de 2018, Thunberg consiguió el segundo premio en un concurso de redacciones sobre el medio ambiente organizada por el periódico Svenska Dagbladet. Tras el concurso, Bo Thoren, líder del grupo local Fossil Free Deutschland, contactó con los ganadores y otros jóvenes activistas para hablar sobre la forma de involucrar y obtener ayuda de los jóvenes para aumentar el ritmo de la transición hacia una sociedad sostenible, puesto que buscaba caras nuevas para el movimiento. Por tanto, ya veis, estaban buscando caras nuevas para el movimiento, para generar un nuevo impulso con fuerza y que cumpliera al fin su objetivo. Lo están consiguiendo, ¿eh? Entre las propuestas de Thoren estaba hacer una huelga escolar inspirada en las manifestaciones de los alumnos supervivientes de la matanza del Instituto Parkland en Florida. Había elecciones programadas para septiembre, 3 semanas después del inicio del curso. Imagínate lo que ocurriría si llegaran los niños el primer día y dijeran «no volveremos hasta las elecciones», explicó Thoren. Aquí tenéis precisamente a este señor, Ingmar Reinzog, fundador y presidente del Global Challenge. Una vez más ya vemos una cuestión global que tiene que ver, cómo no, con este tema también del cambio climático. Ha habido todo un movimiento por detrás, es el que consigue la foto de la niña, el que la sube a Facebook y el que genera todo este movimiento. Mirad también aún más datos. A Greta le convenció la idea de una huelga y decidió ponerla en práctica. Thoren lo sabía y acudió a Estocolmo el 21 de agosto para unirse a ella. Pero el día anterior, Reinzog se encontró casualmente al activista frente al Parlamento y la noticia comenzó a viralizarse antes de que llegara Thoren. Aunque en un primer momento Reinzog dijo que vio a Greta por casualidad, finalmente admitió a The Times que una semana antes había recibido un correo de Thoren en el que le informaba de la protesta. Por tanto, ya vemos que no hay tantas casualidades y que después incluso tienen que reconocer que no ha sido así como contaban en un principio. Del mismo modo, Reinzog conoció a la familia de Greta meses antes del suceso, ya que coincidió con Malena Erdman, madre de la joven, en una conferencia por el clima en Estocolmo. Fijaos que aquí hay unos encuentros anteriores a todo esto, con incluso la madre de esta chica, de Greta. Y ya veremos quién es esta señora, la madre en cuestión. ¿Y dónde se encuentran? En una conferencia por el clima en Estocolmo. Los padres ya estaban también en toda esta cuestión. Así se lo aseguró por correo electrónico al periodista del Times, a pesar de que antes había afirmado que la primera vez que supo de la joven fue una vez iniciadas las protestas. A todo esto hay que añadirle que la huelga de Greta coincidió con el lanzamiento del libro de Erdman, Scenes from the Heart, que relata cómo trabajar para salvar el planeta ha salvado la vida a su familia. Reinzog aprovechó la publicación, la fama de Malena Erdman, prestigiosa cantante de ópera, y el carisma de Greta para difundir su mensaje por las redes sociales y así saltar a los medios de todo el mundo. De esta forma comenzó la relación entre la familia de Thunberg y Reinzog, un trato que los padres de la joven intentan ocultar. Ya os dais cuenta también, ¿no? Qué casualidad, hay este encuentro y patam, en nada sale el libro de la madre de Greta, muy conocida en Suecia, es cantante de ópera, veremos más datos también sobre ella y mira qué casualidades una tras otra para que todo esto se produzca. Pero lo que aquí dicen es verdad, dicen que un trato que los padres de la joven intentan ocultar, porque han habido frases que después resulta que no terminan de cuadrar con lo que se está comprobando en datos. Y ya sabéis, se le coge antes a un mentiroso que a un cojo. Bueno,
Vamos a ver los poderes involucrados. El motivo por el que sus padres siempre han negado que exista una colaboración con RedZoc es que el fundador de la plataforma, We Don't Have Time, con la que pretende aprovechar el poder de las redes sociales para responsabilizar a los líderes y empresas del cambio climático, es también el presidente de Global Oatmining, más conocido como Global Challenge, un think tank en el que están involucrados líderes de lobbies, ejecutivos de empresas energéticas e incluso políticos. Para la familia de Thunberg es clave que su imagen no se vea dañada por intereses de terceros. Estamos hablando de empresas energéticas potentes que también están implicadas en esta cuestión. ¿Y todo esto qué implica? Economía, negocios. Por tanto, se está generando un negocio donde no existía ninguno. Ya estuvimos diciendo esto que sucedería hace años. Pues ya lo veis, ahora es un hecho. Los que decían que estábamos locos, pues alguna palabra se tendrán que tragar. Los hechos están aquí. Y aún hay más. La fundadora de Global Challenge es Christina Persson, exmiembro del Partido Socialdemócrata y ministra del gobierno sueco entre 2014 y 2016. Otros miembros del think tank son David Olsson, miembro de Svenska Bostadsfonden, uno de los fondos inmobiliarios más grandes de Suecia, y a cuya junta pertenece RedZoc. Gustav Stenbeck, cuya familia controla la empresa de inversión sueca Kinnevik. Gente de mucho dinero, ya lo veis, ¿eh? Y que mueve mucho dinero. Aquí tenéis precisamente a Inga RedZoc dando una charla sobre el cambio climático. Ya estaban todos puestos en esto, por supuesto. En la junta también está Peter Skogar, presidente de KFO, la asociación de empleadores más grande de Suecia, y Anders Wickman, expresidente del Club de Roma y miembro del Parlamento Europeo entre 1999 y 2009. Ya ves que el Club de Roma sale hasta en la sopa, por todos lados. ¿Quién mueve todo esto entonces? Otro miembro destacado es Nistet Ringborg, asesora de la Agencia Internacional de Energía y exvicepresidenta de la corporación multinacional suizo-sueca ABB, que opera en áreas de robótica y energía, entre otros. The Times subraya además que Ringborg es miembro de Sustainable Energy Angels, una firma de capital riesgo de energía verde. ¿Podrías traducir este nombre? Ángeles de energía sostenible. Tremendo, ¿no? O para la energía sostenible. Ahora metemos a ángeles por en medio, tema espiritual. Bueno, una serie de incongruencias. Bueno, a nivel empresarial, ángeles son aquellos que ayudan a empresas a flotar, a nacer, a crecer, con dinero. Pero que lógicamente tiene esta repercusión de sentido espiritual. A pesar de que The Times sugiere que la familia de Thunberg quizá no sabía los intereses de grandes poderes que traía consigo RedZoc cuando contactó con ellos, también muestra inconcordancias en su relato. Empieza con la firma de la madre de Greta en un artículo de opinión publicado en el Dagens Nyheter, que, recordemos, fue el primero en hacerse eco de las protestas de Thunberg ante el Parlamento. Un periódico que ya saca la primera imagen y el primer escrito, el primer artículo sobre Greta, y que es el que empieza a generar todo lo que hay hasta ahora. Dicho artículo tiene otras 8 firmas, entre las que se encuentra Christina Persson y otros 3 miembros de Global Challenge. RedZoc, que se supone que fue el autor del artículo, declaró que mostró la lista de firmantes a Malena Erdmann, pero sin indicarle los cargos que ostentaban en Global Challenge. Por lo que podría ser que la madre de Greta desconociese quiénes eran, pero igualmente firmó un artículo escrito por el presidente de este think tank. Ya veis que son datos que no dejan de sorprendernos, ¿eh? Aún hay más. Juventud por el Clima, también conocido como Fridays for Future, Huelga por el Clima o Juventud por el Clima, es un creciente movimiento internacional, principalmente estudiantil, que se manifiesta para reclamar acción contra el calentamiento global y el cambio climático. Entre las incongruencias de la familia de la joven ecologista, también está que su padre, Svante Thunberg, afirmó tajantemente que nunca hemos trabajado con la plataforma de RedZoc ni Global Challenge,
a pesar de que Greta formó parte de la junta asesora de su plataforma We Don't Have Time, fundada por Reinzog. Ya es de risa ver unas declaraciones que luego por el otro lado quedan tan claras que son contradictorias. Aunque la familia de Thunberg ha intentado romper lazos con cualquier tipo de lobby, su nuevo jefe de empresa es Daniel Donner. De prensa. De prensa, sí, ¿no? ¿Jefe de prensa he dicho? No. Jefe de prensa es Daniel Donner, que justamente trabaja en el grupo de presión de Bruselas, European Climate Foundation. Todo va ligado, ¿verdad? Es que es increíble. Un dato tras otro nos está mostrando que no todo es tan claro como nos quieren hacer entender. Hay más por detrás. Como activista, es inevitable que Greta Thunberg se rodee de lobbies y líderes que apoyen su causa y que tienen sus propios intereses para generar los cambios que pide a los políticos de todo el mundo. Pero el intento de ocultar estas relaciones para mantener su pulcra imagen genera desconfianza hacia ella. Por el momento, cada paso que dé la joven sueca, que ha movilizado a miles de jóvenes de todo el mundo para luchar contra el cambio climático, se cuestionará y será investigado con lupa. Por los chicos. Recientemente, la activista sueca de 16 años criticó fuertemente las acciones de los gobiernos durante la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 en Nueva York, Estados Unidos. Y todo esto también lo veremos. Me han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas. Deberían estar en la escuela al otro lado del océano, dijo Thunberg en relación con su compromiso con la lucha y renuncia a una vida normal. Mirad lo que está diciendo, que ella ya no puede asistir a clases normalmente debido a todo esto y que estos deberían estar haciendo lo que ella también le correspondería. Realmente lo que está diciendo es que le están robando su vida en general, hasta sus sueños. Es una presión lo que muestra que está teniendo esta chica sobre ella. Ya sabéis la deficiencia que tiene en este sentido. Por eso se lo está cogiendo así. Por eso la están utilizando así. Aún nos va diciendo algo más. Y es que definitivamente alguien se lo robó, pero los culpables no están en la ONU. Y hubiera sido fácil que esté en la escuela si no hubiera emprendido una travesía en barco de 2 semanas por el Atlántico, para evitar viajar en un contaminante avión. Sin embargo, para escarnio de los promotores de tal estratagema publicitaria verde, dicha decisión genera más gases de efecto invernadero que si la adolescente hubiera volado sin perder tanto tiempo, porque el barco será traído de vuelta a Europa por otros marineros que deben volar a los Estados Unidos para recogerlo. Sí, es una risa ya, Pero el hecho de su corta edad y que además tenga autismo hace difícil criticarla de manera adulta sin recibir represalias por tal osadía. Y es que los niños son poderosas palancas y escudos para las agendas de ciertos intereses adultos. Claro, ¿quién se va a poner a criticar directamente a esta chica? Y más con lo que ella es. Bueno, pues evidentemente es la zona sensible de los seres humanos adultos, los niños, o para muchos. ¿Qué mejor forma de hacer llegar un mensaje si no es a través de alguien jovencito? Bueno, aún va dando más datos. Hay una razón por la cual no tomamos a los adolescentes como guías en cuestiones polémicas de la política. Salvo raras excepciones, no tienen algo interesante que decirnos. Solo repiten lo que los adultos les han dicho e instruido, casi siempre con menos matiz y madurez. Explica el filósofo John Stuart Mill, quien fue un niño prodigio, al New York Post. Bueno, esto es algo a tener en cuenta, No se hace caso a los jovencitos porque, claro, normalmente no son cosas que ellos discurran, sino que dicen de lo que los han instruido. En fin, y este es el caso, desde luego lo han instruido y de qué modo. Y es que mucho del apoyo de la gente joven se reduce a un plañido que los padres alrededor del mundo conocen muy bien. Lo quiero y lo quiero ahora. Como bien lo grafica un titular de National Geographic, la huelga climática de los niños demanda que se detenga el calentamiento global rápido. En National Geographic ya vimos ya hace años en qué ámbitos masónicos se movía, Una vez más, qué cosas. Detrás de esta noción está la idea de que un fenómeno global complejo y de larga data puede ser detenido así nomás,
De repente, si solo los adultos demandaran tanto como demandan los jóvenes, ¿quiénes han sido traicionados por los adultos? ¿Quiénes han sido traicionados por los adultos? Tal como declaró la célebre activista sueca en la ONU, nos están fallando, pero los jóvenes estamos comenzando a entender vuestra traición. Fijaos, estas son palabras de Greta, en la ONU, y ya veremos también ese discurso. Dice, nos están fallando, pero los jóvenes estamos comenzando a entender vuestra traición. Y vais a ver las caras que ponía cuando expresaba estas frases. Desde luego dicen mucho de lo que esta joven está sintiendo dentro. Sin embargo, los datos, si es que algo importan, no acompañan tal proclamación. El promedio de pobreza a nivel mundial ha caído del 28% en 1999 a 11% en 2013, de acuerdo con humanprogress.org. La esperanza de vida también se ha incrementado de 63,2 años a 71,9, de 1981 a 2015. La mortalidad infantil pasó de 64,8 cada 1000 nacimientos en 1990 a 30,5 en 2016. La proporción de niños que completan la escuela primaria se incrementó de un 80% en 1981 a 90% en 2015. Las mismas tendencias positivas se mantienen para el hambre, el trabajo infantil, analfabetismo, etc. Son unos datos también que se han difundido públicamente y que, claro, contradicen ciertas palabras de lo que ella ha ido pronunciando. Aquí ves una fotografía donde nos se muestran miles de estudiantes alrededor del mundo que se reunieron durante la huelga global contra el cambio climático que tuvo lugar en un viernes. Ya lo sabéis, es el nombre en parte de esa organización. Se mueven especialmente los viernes. Esto quiere decir que el gran desafío que representa el combate del cambio climático podrá ser enfrentado por las futuras generaciones con más recursos y tecnología que cualquier otra generación en la historia de la humanidad. Desde luego, los jóvenes que acompañan a Thunberg en su cruzada no están al tanto de esto, porque los adultos que escuchan no les han dicho. En su lugar, los han alimentado con una dieta de advertencias apocalípticas que luego los niños repiten como urgencia. Uno de los disertantes en el rally climático en Washington, D.C., que tuvo lugar la semana pasada, dijo que solo tenemos 18 meses, sí, solo hasta inicios del 2021, para impedir los daños irreparables al medio ambiente. Ya veis qué formas de decir las cosas tan sorprendentes. Ahora ya algunos recorta hasta 2021 para la hecatombe. En fin, es una tras otra, Es una forma que, en definitiva, lo que está haciendo es minar el pensamiento, la mentalidad de muchas personas. Todo esto, evidentemente, tiene sus repercusiones. De acuerdo a National Geographic, más de un adolescente que ofició de ferviente activista ha renunciado a ello a causa de la depresión, ansiedad y miedo de que los líderes del mundo no actúen a tiempo para prevenir que sus vidas sean irremediablemente alteradas por el cambio climático. Es fuerte, Este escrito de National Geographic lo que está diciendo es que muchos con esto se asustan a tal modo que ya veis de que son capaces de echarse totalmente atrás, pero otros, ¿a qué les puede llevar esto? Fijaos, puede ser terrible lo que lleguen a hacer con sus vidas al ver una desesperación de que no hay una solución, no hay un cambio. Vaya traumas, Esto es tan demente como la falta de conciencia sobre los cambios que está sufriendo nuestro planeta a consecuencia de nuestras acciones, de todos, no solo de los políticos y corporaciones. Bien, ya veis que en estos escritos se están mostrando todo lo que hay en definitiva, lo que dicen por un lado, lo que están diciendo por el otro. Nosotros iremos ahondando aún cada vez más y luego hablaremos ya sobre este personaje, George Soros, detrás de Greta Thunberg. Pero ya no lo haremos hoy. Esto será la siguiente parte donde iremos mostrando más de todo esto con otra serie de vídeos que no van a dejarnos indiferentes. Seguiremos destapando lo que hay por detrás, pero eso sí, la base ya está puesta. Ya habéis visto quién está moviendo los hilos auténticamente de todo ello.
Si no os habéis dado cuenta aún, mirad lo que hemos presentado al respecto desde hace tantos años y lo que hemos ido presentando sobre temas de cambio climático y sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Cuando lo hayáis visto no tendréis dudas. El papado, junto a la ONU, utilizando la ONU, son los que van a instaurar este nuevo orden mundial, con todo el peso y apoyo de lo que ahora parece que no, y que va a ser el mismísimo Estados Unidos. Tened esto presente. La profecía se va a cumplir, y todo esto nos va a llevar al surgimiento de la ley dominical, porque todo esto no se está haciendo para salvar el planeta, tenerlo claro. Bien, nosotros terminamos aquí, y una vez más, preparaos para el siguiente tema, porque va a ser una vez más de los que no tiene desperdicio. Hasta pronto.